capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estoy en los postreros días. Por eso necesito que hables a mi espíritu y me enseñes y me guíes siempre a toda la verdad. Te doy gracias porque mi Señor Jesús está sentado a la diestra del trono, intercediendo por mí, para que mi fe no falte, para que mi vida esté rendida a Él, para que yo escuche su voz, porque yo soy su oveja, escogida desde antes de la fundación del mundo. Ayúdame a vivir santa y sin mancha delante de ti, porque me predestinaste en amor, me adoptaste como tu hija. Hoy rindo mi vida a caminar y a vivir en esas buenas obras que están escritas para mí, porque lo que más deseo es hacer tu voluntad y es agradarte. Te doy gracias por darme tu Espíritu Santo, que es tu esencia, que viniste a morar, porque me regeneraste, me hiciste nacer de nuevo. Y te doy gracias, porque ahora escucho, entiendo, discierno y sigo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que sustenta todas las cosas. Hoy te alabamos y te bendecimos y te pedimos que tu palabra viva nos hable. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, y vamos a leer versículo 20. Isaías, capítulo 5, vamos a leer versículo 20 en primera instancia. O sea, vi que salgo, pero yo más adelante, mami, más adelante, salgo, vi que salgo. Más adelante, no puedo, Isaías 5. Amén. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Amén. Dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y no estamos hablando de un desamargado en diciembre, ni mucho menos. Hoy el mensaje está dirigido hacia algo que la Escritura nos advierte, que nos recomienda, particularmente en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús y los apóstoles hablándonos. Y quiero ser muy cuidadoso con la presentación para que no haya mala interpretación, porque estamos con total y absoluta claridad de que la Escritura dice que nosotros, las autoridades que han sido puestas por Dios, ¿cierto? Por lo tanto, están allí por una razón. Pero ese pasaje en particular aclara diciendo que están para obstruir de alguna manera el camino del malo.
para que sea, si es necesario, apresado, que sea exhortado, pero dice que el bueno, el justo, no debería encontrarse en una circunstancia en la que se vea expuesto frente al tema de la autoridad. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque el versículo que acabamos de leer dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Pero esto aplica no solamente en el contexto nuestro, sino también y sobre todo en las autoridades. Es muy importante que cada vez, yo no me voy a cansar de repetirlo, lo siento de parte de Dios así y lo leo de parte de Dios así y quiero transmitirlo así las veces que sea necesario, porque no importa cuántas veces uno lo haya escuchado, tal vez no ha sido suficiente en el contexto de los tiempos en los que nos encontramos. Hago una pausa antes de hablar del tema. Hoy fue un estudiante al colegio, se estaba despidiendo porque se va por una beca deportiva a estudiar a Estados Unidos, y entonces estaba contento y el papá llegó con él allí. Y entonces el compañero de trabajo y yo que estábamos hablando con él, estábamos haciendo algunas cosas frente a cómo podía o debería asumir él actitudes una vez llegase allá, porque él tiene fama acá, mientras está allá en el colegio, pues él bien relajadito y bien de pasar así agachadito. Entonces le decíamos lo importante de que él hiciera énfasis en su beca deportiva con rendimiento académico, que él no podía llegar allá simplemente a impresionar porque va a jugar fútbol, de muy buen jugador, pero que no rindiese, porque ellos son muy estrictos allá frente a cómo ellos van a responder frente a la gente. Entonces el papá estaba allí y el papá le decía, dígale, es que cuando uno le dice no hacen caso. Vino a la memoria esto porque con constancia seguramente los hijos particularmente o nosotros hemos escuchado de algo que apenas nos lo dicen una vez, casi que la tendencia es a cerrar los oídos porque es que eso ya no lo han dicho. Entonces como ya no lo han dicho, entonces... Sí, mamá. Y sucede aún en la iglesia, en las congregaciones. El mensaje que es hoy, pero ya se lo he oído. Entonces, como ya lo he oído, de manera inconsciente hay una disposición o más bien una predisposición puede que disponga mi mente para otra cosa. Y la escritura nos dice, ustedes lo han venido escuchando, esta es la razón por la que les mencioné todo lo anterior, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si Dios ya nos ha dicho y nos sigue diciendo de manera constante y repetitiva que el adversario nuestro, y aclaro aquí, Satanás no es el adversario de Dios, no tiene con qué ser adversario de Dios, entonces se convierte automáticamente en el adversario ¿de quién? De los que estamos acá. Entonces, si Dios, nuestro creador, nos dice el adversario se disfraza como ángel de luz y está dispuesto a engañar, si es posible, aún a los escogidos, significa que nosotros tenemos que estar en todo momento atentos y alertas. Y meditaba con el Señor al respecto de, bueno, padre, pero ¿y el tema de las autoridades? ¿Cómo funciona allí? Ahora vamos a ver con un pasaje que espero que aclare un poco más la circunstancia que quiero transmitirles. Porque casi que nos vemos abocados, ¿cierto? Con la enseñanza bíblica que practicamos y que enseñamos además de someternos a las autoridades porque estas han sido puestas por Dios. Y uno dice, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando las autoridades cada vez les dé más por poner cosas que van en contra de lo que Dios dice que tengamos que hacer? O sea, ¿cómo el cristiano va a poderse, abro comillas, defender? ¿O qué posición va a asumir cuando esas circunstancias se den? Y cada vez se dan más y más. Esta mañana leía en una iglesia muy, muy grande en Estados Unidos, metodista, ellos aumentaron en su formato de ingreso para nuevos creyentes o nuevos participantes una opción que ya no definía el sexo masculino o el sexo femenino, sino que hablan de binarios. Entonces, que la gente puede determinar qué o no.
Y todo esto con el propósito de hacerse incluyentes a lo que el medio, la sociedad, la cultura y aún la misma ley está determinando que hagan. Y uno diría, eso pasa en los incrédulos, en los impíos. Pero resulta que en la iglesia, bueno, no sé si sea iglesia, en las congregaciones están pasando cosas tremendas. Y ellos también son autoridad. Y como autoridad, entonces los que están, entre comillas, debajo, pues ¿qué hacen? ¿O qué haríamos? Pensar en que tenemos que someternos. Y siempre retomo las palabras del apóstol Pedro cuando lo estaban interpelando para que no predicara más del Señor Jesús. Recuerdan que le pegaron 3 ganatadas, 4 rodillazos, 3 cocachos, y dice la escritura que los afrentaron para que no predicasen más a ese Jesús, que no predicasen más en ese nombre. Y la palabra de ellos fue firme y resuelta. Obedeceremos a los hombres antes que a Dios. Y yo entiendo de parte de Dios que Dios quiere que nosotros tengamos esa frase o esa escritura retumbando en nuestras cabezas. Porque van a llegar momentos, tal vez cada vez más cercanos, sino para nosotros, para que nosotros podamos enseñar, conforme Dios nos guíe a otras personas. Van a llegar momentos en los que va a parecer legal, van a hacer legal todo aquello que es malo para que entonces sea llamado bueno. Y como viene o procede de un ente o un grupo que transmite o se reconoce como autoridad, entonces parecería que quienes están o estaríamos de otro lado no hay oportunidad de hacer absolutamente nada. Y no es tan así. Los invito a que vayamos a el Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Ok. Dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué notamos nosotros aquí? El escenario es bien interesante. Jesús dice que sentado, hablando, predicando. Imagínense, en plena predicación, contando, seguramente haciendo chistes. Mejor dicho, él estaba ensimismado en compartir el Evangelio de Dios. Y de pronto, de manera apresurada, llega un grupo de gente haciendo y dando voces, y llevan a una señora. Me la imagino yo que la tenían arrastrada, empujada, seguramente despeinada, y llegan y se la sientan ahí adelante. ¿Y qué dice la ley que ellos citan?
porque ellos la sabían, ¿no? Eran bastante seguidores y firmes con lo que la ley decía, la ley de Moisés. Entonces ellos llegan presentándole la ley y la autoridad a Jesús. Y le dicen, maestro, esta mujer fue sorprendida en el pleno acto de adulterio. O sea, ellos estaban religiando, seguramente. ¿Cómo hicieron para ubicarla en el pleno acto de adulterio? Pues estaban de metiches. Porque ¿qué otra opción hay? Pero digamos que no. Les dieron, los contaron, pero dicen que fueron sorprendidos. O sea que en teoría casi que les grabaron el video y lo hicieron viral. Y entonces satanizaron y todo el mundo decía, no me parece, no me parece. Y lo llevan a Jesús y le dicen, Jesús, la ley dice que a esta señora hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices tú? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Y aquí es muy significativo que ustedes y yo tengamos en cuenta, porque Jesús no solamente lo enseñó aquí, sino que lo vivió después cuando estaba siendo tentado en el desierto. Ustedes recuerdan que el diablo se le presenta a Jesús con la palabra medio modificada, una palabra a medias verdad, y le dice, tírate, que aquí hay un bungee jumping que te va a recibir y los ángeles te van a resolver la caída. Y Jesús se defendió ¿cómo? Con la escritura, porque la conocía perfectamente. Esto abre pie para que nosotros entendamos la naturaleza, lo trascendental que es para nuestras vidas, que cada vez conozcamos más y más la palabra de Dios. Para que nosotros podamos identificar, aun si alguien a través de ella o con ella pretende hacer algún tipo de modificación a nuestra manera de pensar. Porque como son autoridad, o citan la autoridad, o citan la ley, entonces pareciera que todo les es permitido. Nosotros vivimos un periodo complicadísimo para aquellos que no estaban con Dios, para nosotros de manera distinta, unas semanas atrás, con todo el agite que se vivió en el país, pero particularmente en nuestra ciudad. Y como consecuencia de eso, nos encontramos a una autoridad que está legitimando las acciones de quienes desbarataron la ciudad, les ha dado estatus de reconocimiento de manera que no puedan ser afectados, y nos encontramos en este momento con personas, multitudes que están llegando a pintar cuanta pared encuentran, a determinar cuanta cosa quieran. El puente del diablo, el puente diabólico no, el puente dice poseídos por el diablo. Ese es el letrero más grande que está en la luna. Y estaban todos los, perdóname Carlitos, muchos americanos. Porque, no, ese es en la luna. ¿Otro también? La parte de abajo de la luna, el puente de la luna. Dios bendiga. Y entonces pintaron completamente todo de rojo. Y uno diría, bueno, la sangre del cordero. No, la sangre del cordero. Poseídos por el diablo. Esto es del diablo, esto es del diablo. Y uno dice, pero son gente aparte. Pero esta gente aparte entiende que tiene de parte de la autoridad, por la ausencia de ella, o por la flexibilidad que ella ha manifestado, se creen con el derecho de poder hacer y deshacer. Y entonces por allá en el hundimiento de la calle Primera, que es la avenida Colombia, donde está el hundimiento, igual llegaron como cual película de zombies, así una horda, y pintaron con graffiti, y quieren llenar la ciudad de pasquines, quieren llenar la ciudad de decretos y de cosas. Y aparecen los buenos, abro comillas porque así dicen ellos de ellos, ¿no? Aparecen la gente de bien, con sus baldecitos de pintura gris, que era como estaba pintada antes. Entonces un grupo de gente, de vecinos de la zona, llegaron a despintar lo que otros han pintado. Y no se demoró mucho cuando aparecieron otros diciendo, no, la otra semana convocamos para venir a que nos permitan manifestar nuestro arte. Todo esto, por supuesto, siendo legitimado por la acción o falta de acción de la autoridad, ¿ok?
Entonces, este preámbulo es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque es que Dios va a llamar la atención de una manera importantísima y tenebrosa para aquellas autoridades que no han hecho conforme al plan que Él ha establecido. Pero a nosotros, sus hijos, nos pide que tengamos en cuenta qué tipo de autoridad es la que escogemos y ante la que nos vamos a rendir o a que nos vamos a someter. Porque el dirigente número 1 de la ciudad tiene el derecho legal de que nosotros seamos cuidadosos, de que oremos por él, de que lo bendigamos. Pero para nada la Escritura nos dice que tenemos que hacer como él dice que tenemos que hacer. Porque lo que pretenden es establecer a pupitrazo una manera de obedecer aquellas cosas que Dios dice que no deben pasar. Les cité el ejemplo de los hermanos en Estados Unidos que ahora están abriendo la entrada para que un tercer sexo pueda tener lugar en la membresía, algo horripilante. Ya hay muchísimas iglesias que están permitiendo la prédica y aún el matrimonio intersexual, le llaman, y son autoridades, porque la ley los cobija. En este caso, los fariseos o los judíos que llegan ante Jesús le dicen: Señor, tenemos a esta infragante. Es más, no te mostramos la grabación porque es hasta obsceno, eso es maluco. Dicen: qué pena contigo, pero ¿qué vas a hacer? Porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y a mí me parece hermosísimo la manera como Jesús responde y cómo la Escritura nos cuenta lo que está pasando. Porque el versículo 6 dice: mas esto decían tentándole. Y ya Jesús estaba al tanto de lo que significaba ser tentado. Él iba a ser tentado en un escenario mucho más macro. Pero aquí entendía que a pesar de que ellos le estaban mostrando lo que la ley decía que había que hacer, detrás de ese dictamen que ellos esperaban que se obtuviese, había una intención tenebrosa. Y la Escritura lo dice, o nos lo da a entender. Y Jesús hace algo que nadie esperaba. Jesús llega y se pone a escribir en el piso, en la tierra. Y todos están ahí. Imagino a la señora ahí, toda expuesta, toda vapuleada y mirando a ver qué hacía Jesús. Y Jesús por acá. Y todos callados, esperando. Tal vez decían: no, está meditando, en 30 segundos nos dice. Pero la Escritura dice que viendo ellos que él no respondía, más bien él dándose cuenta de que ellos insistían, o sea que pasó un lapso de tiempo considerable. Recuerden que él estaba predicando el Evangelio, estaba hablando de los discípulos y a los que estaban alrededor. Y llegaron estos: ¿y qué hacemos con esta pecadora? La ley, recuerden, la ley decía que tenía que morir apedreada. Casi que llegaron con las piedras. Jesús, ¿cuál quieres? ¿De color rosita o azulito? Esta es más bonita. Y él dice, retomo entonces el 7, versículo 7. No, desde el 5 lo retomo. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Imagínense, a Jesús le dio por sentarse a escribir en tierra con el dedo. Y lo peor era que tal vez nadie podía leer de manera clara qué era lo que estaba escribiendo. Yo tengo les voy a plantear un postulado, una teoría, que ustedes están en todo derecho a aceptarlo o no. Pero creo que el contexto permite que no sea o no suene forzado. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esta última frase, que en casi todas las Biblias está señalada en rojo, porque son palabras de Jesús directas, ¿en qué espacio o en qué versículo la encontramos nosotros del Viejo Testamento? Repito la frase: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Encontramos
una referencia bíblica a lo que estaban preguntando al Señor Jesús para que Él respondiera de esta manera? Es una pregunta con cascarita. Porque En el Antiguo Testamento, en la ley decía que había que apedrear La adúltera. al adúltero, más al hombre no. ok. Los- También apedrear y matar al hijo contumaz. Ok, y rebelde. pero lo que Jesús está diciendo no es, hágale. Eso no es lo que él dice, que era lo que ellos esperaban que hiciera, ¿cierto? Él no le está diciendo, hágale, hágale, hágale. Usted primero, que parece que tiene una fuerza. Sino que dice, el que de ustedes esté sin pecado, coja la piedra y hágale, tírelo. Pero todo esto lo está diciendo mientras sigue escribiendo. Y la pregunta ahí es, ¿qué estaba el Señor escribiendo? Ahí es donde viene la teoría o la hipótesis. Jesús, que es el dador de la fe, me atrevo a decir que estaba sobreescribiendo o reescribiendo algo que todavía no tenían acceso a ellos. Y cuando la escribe, cuando la declara, y seguramente no sé si hay alguien ahí encima, ay Jesús, correcto, para yo ver qué es lo que escribís. Pero no se lo dijo de manera que sea abierta. Permítame explorar esta posibilidad. Entonces les dice, el que de vosotros esté libre del pecado, tire la primera piedra y listo, hágale. ¿Y saben qué es curioso? Los judíos tenían un acercamiento y un conocimiento bien tenaz acerca de lo que significaba la mano de Dios escribiendo. Cuando el rey tuvo el sueño, entonces estaba la mano sola por allá, la mano loca escribiendo. Ellos en todo momento, conocedores de la ley, porque estaban citando a Moisés, y esto viene a mi corazón, a mi mente, ellos estaban esperando respuesta bíblica y Jesús estaba con la mano en estas. Y ellos sabían qué era lo que significaba cuando Dios estaba escribiendo y les estaba prácticamente diciendo, condénense ustedes si dicen que tienen posibilidad de condenarla a ella. Vamos a ver algo. Andrés, en Deuteronomio 22, 22 a 24 habla sobre si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Claro, es que totalmente aclarable o pertinente tu intervención. Porque esto no es un tema de solamente las mujeres, esto aplicaba al adúltero, ¿ok? Pero por supuesto los hombres empoderados en ese momento no exponían en ningún momento al hombre, sino que llevaban a la pobre señora. Entonces, totalmente válido porque Dios castigaba era el adulterio, indistintamente de quién cometiera el pecado. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento las cosas sucedían, eran reales. Allí el castigo era ejecutado, se veía, sí, era real. Sí, el que, imagínese que el que maldecía a su mamá y a su papá y era un hijo contumaz, o sea, rebelde, mandaba a Dios a que lo mataran. Todo era real, todo era vivido, y eso tiene una connotación para nosotros, como la ley era tan estricta, tan rígida, tan severa, de que era castigada. Por eso nosotros venimos a la gracia y entendemos lo que el Señor Jesús se llevó ahí en la cruz. Se llevó toda esa ley, fue cumplida. Y nos da la gracia de que nosotros ahora vamos y nos arrepentimos. Uno dice, ay, entonces el malo está muerto, el malo Dios lo mata. Mire, el simple hecho de que el malo esté alejado de Dios está muerto espiritualmente, no tiene vida, es un ser humano común y corriente, pero está muerto espiritualmente, porque no puede agradar a Dios en nada, así rece, así ponga velas, pero mientras no se haya arrepentido y no haya reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, eso no sirve de nada. Entonces en el Antiguo Testamento todo
todo lo que pasaba era real. Todo, el castigo era real y la ley fue dada para mostrar el pecado, para mostrarle al hombre que todo lo que hacía era pecado y que eso no lo iba a salvar si no se acercaba o no se rendía a un Salvador. De hecho, Dios nos dice en su palabra que la ley fue puesta para poner un límite, para que el hombre se diese cuenta de que existían límites, porque anteriormente, al no haber ley, no había responsable por la omisión del cumplimiento de esa ley. Los invito a que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 17, pero tenga su dedito ahí en Juan, no pierda Juan, que regresamos ahora para Juan. Jeremías 17:13. El Salmo. Jeremías 17:13. Recuerden lo que está pasando, mantengan o procuren mantener el hilo. Lo que está pasando, Jesús hablando con unos de Dios, mostrando la maravilla del reino de los cielos. Llegan unos con la mujer adúltera. Jesús hace caso omiso de lo que le preguntan y se pone a escribir en el polvo, en la tierra. Ellos insisten y al ellos insistir, casi que les dice algo relacionado con lo que estaba escribiendo. Esta es la postulación. Ok, pero entiendo de que sí, porque cuando Él les dice a ellos que hagan, les da permiso abiertamente para que hagan. La Escritura dice después de que ninguno de ellos tuvo oportunidad porque se vieron a sí mismos reflejados. Y como, según entiendo, ellos tenían un conocimiento certero, esto era del Viejo Testamento, de qué sucedía cuando Dios escribía. ¿Ustedes recuerdan qué pasó cuando fue el dedo de Dios el que escribió sobre las tablas? ¿Cierto? Fueron las tablas que Moisés llegó y quebró. Y a partir de ahí el pueblo dijo, no hablemos nosotros con Dios, sino que sé tú el que habla. Luego aparece la escritura en la pared y todos estaban asustados porque no sabían qué era lo que decía. Miren lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y la idea que podemos lanzar al aire, aterrizándola, es muy probable que ellos estuviesen al tanto de qué significaba ser escrito por el dedo de Dios en el polvo. Porque literalmente está diciendo los que dejaron a Jehová. Regresemos a Juan. Regresemos a Juan capítulo 8. Entonces nos encontramos con que Jesús les está diciendo, después de estar jugando según ellos, ignorándolos, escribiendo, y le dice, como si eso hubiera sido la conclusión de lo que él estaba haciendo, que tal vez nadie más sabía, pero le dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice, versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. O sea, perdónenme si la interpretación es ajena a con lo que ustedes piensan, pero el escenario o la escena merecía algún otro tipo de actuación de parte de Jesús, o lo que él estaba haciendo era tan significativo que decidió continuar haciendo. No solamente le dio respuesta a ellos, sino que ahora que tenía que lidiar, no enfrentar, verse con la chica en cuestión, él dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Y miren ustedes qué sucede cuando él continúa escribiendo en la tierra. Versículo 9. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Nadie más quedó, todos se fueron. Él empezó a escribir y
no hacía jeroglíficos, lo que él escribía lo entendía. Y recuerden, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el que fue, el que hizo y por el que todas las cosas fueron hechas. ¿Cierto? Lo que dice Juan precisamente 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En este caso el verbo, Dios estaba escribiendo. Y lo que estaba escribiendo cambió completamente lo que significaba el cumplimiento de aquello que la ley decía que tenía que hacerse, que era apedrear. Lo que él hizo fue tan significativo que transmitió el propósito de su venida, que era arrepentimiento. Después lo dice, yo no vine a juzgar al mundo, la palabra es la que va a juzgar al mundo. Y él estaba escribiendo y ellos se sintieron acusados por sus propias conciencias. Y se les cayó el peso y el velo con el que estaban armados a propósito de la ley. Ellos venían para tentarlo. Si él decía que la apedreen, entonces seguramente han dicho, sí, él no tiene misericordia. Y si hubiera dicho, no, no le hagan nada, hubieran dicho, se está faltando a la ley de Moisés. Y él no hizo ni lo uno ni lo otro. Hizo algo que solamente Dios podía hacer. Y era llegar a las conciencias de ellos. Con algo que para ellos era significativo. Dios escribiendo o reescribiendo lo que tenía que suceder en sus corazones. Y que de ahí en adelante se iba a convertir en ley. Porque para ustedes y para nosotros, a partir de ese momento, ya tenemos claro que no es el apedreamiento la primera opción que hay que tener ante el pecado, en este caso de adulterio, sino que tiene que haber ese el arrepentimiento para que venga el perdón. Y esa es la gracia de Dios mostrada en vivo, de que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha acercado y nos han perdonado y todos los días nos perdonan cuando nos arrepentimos. Esa es gracia, eso es gracia. Que sin merecerlo, Dios nos perdona y nos reconcilia con Él. Y aquí Jesús nos enseña algo que es significativo, porque Jesús, en medio de la ley, de esa autoridad, identificó la voz de Satanás. No es poca cosa para lo que estamos hablando. Él no se quedó patinando en, ay, sí, eso es lo que dice la ley. Ay, sí, Moisés escribió eso. Uy, ¿yo qué hago ahora? ¿Qué tal Jesús? No. Él identificó que detrás de esa ley la intención que venía era una intención de señalamiento, juzgamiento y de tentación. Y de muerte. Y de muerte. Dijo, no, no lo hizo para él, porque pues él sabía, pero lo hizo para nosotros. No es la voz de Dios hablándonos. Entonces nosotros tenemos que estar muy avisados, porque no necesariamente todo aquello que la ley nos diga que tenemos que hacer es necesariamente lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. El llamado nuestro es a que estemos con nuestros oídos muy finos, muy listos, muy prestos para saber si lo que nos están diciendo en realidad proviene del corazón de Dios. Porque si de otra manera nos encontraríamos abocados a hacer, a cumplir lo que la ley dice. Y aceptar todo lo que el hombre ha puesto como su ley. La base de la ley es la ley de Dios en todo el mundo. Hay un episodio interesante en Estados Unidos, casi que es el icono de sus eventos, ese tipo de cosas. Unos meses atrás sucedió que una pareja homosexual de hombres que fue a una iglesia cristiana para que los casaran. Imagínense, ¿por qué no va a otra iglesia? No tiene que ser a la iglesia cristiana. Y entonces, de manera obvia, el pastor dice, no, ustedes están en el lugar equivocado. Ellos se dirigen a los tribunales reclamando igualdad de derechos, porque la ley los ampara, y le dice que ellos se quieren casar allí. Y empieza la batalla legal. Y llega la orden del juzgado, de lo que represente la ley, al pastor y le dice, usted tiene que casarlos. Y el pastor dice, me meten a la cárcel primero antes de casarlos. Ellos no pertenecen aquí. Y yo obedezco la voz y la ley de Dios primero, que dice que varón y hembra los creó
antes que obedecer la voz de ustedes. Toca tener firmeza, pantalones bien puestos, pero sobre todo el oído de Dios afinado, para que no simplemente porque es legal, es bueno. Por eso iniciamos leyendo Isaías, que decía... ¿Yo retiro a la casa? No. Él hace una objeción de conciencia, que es algo que la ley considera, que es lo que en muchos casos o en algunos casos los médicos usan ante, por ejemplo, la solicitud de un aborto. Por motivos de objeción de conciencia, ellos pueden determinar que va en contra de sus principios y abstenerse de realizar, por ejemplo, un aborto. Porque ahora eso es, anteriormente casi suicida, ahora ya ahora es legal. Pero entonces recuerden esto, porque como tenemos un adversario que conoce la escritura y que sabe cuáles son las fibras que puede tocar y sabe qué palabras son las que puede decir, nosotros debemos estar muy atentos, como que, ok, esto es lo que dice la ley, y atentos a qué hizo Jesús cuando lo que escuchó de la ley iba en contra de lo que Dios ahora estaba estableciendo. Mucho cuidado con eso. Él dijo que no lo vamos a leer, pero lo cito en Juan 12, que dice: yo no vine a juzgar, la palabra es la que juzga. Jesús estaba diciéndoles, escribiendo, ustedes están siendo juzgados. Y Jeremías, lo leímos en el 17, decía que ellos, los que estaban siendo escritos en el polvo, estaban apartados de Dios. Y toda esa gente era conocedora de la ley y llegaron con la ley. Y les pasó exactamente lo mismo que le pasó a Satanás. En su momento Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Eso es lo que tiene que quedar en nuestro corazón en un momento determinado en que aparentemente el peso de la ley establezca que se haya que hacer o no X o Y cosa. Porque, ojo, con esto estoy acabando, hacia donde el mundo camina, que es un gobierno globalista. Si ustedes no están al tanto, si no les parece, si no lo creen, es lo que está pasando. Cuando hablamos de globalista es central, las instrucciones, las leyes son esparcidas para que se cumplan en otras partes, pero autonomía, si algo nos enseñó esta pandemia, es que no hay. Los gobiernos no son autónomos como creen serlos. Quienes dictaminan qué se hace son otras personas. Quienes dicen qué leyes hay que hacer son otras personas. Entonces, si tenemos un puñado de personas, no con las mejores intenciones, abiertamente descubiertos por Dios, que dice que como ya no desconocemos las artimañas, podemos identificar cuándo es Dios el que habla. Y sabemos que Dios nos dice que eso está pasando y que puede pasar y que va a seguir pasando, pero nosotros tenemos que estar muy atentos a qué le decimos sí y a qué le decimos no. Con la palabra de Dios. Porque no vamos a obedecer a la autoridad antes que a Dios mismo. Cuando la autoridad está yendo en contra de Dios, por supuesto. No estamos hablando de no robe, no mate, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que se vaya en contra de Dios. ¿Tú por casualidad has escuchado o has leído algo acerca de George Soros? George Soros, claro que sí. Tamaño negro, Hay otros personajes como él, tal vez más escondidos, pero con igual poder, y son los dueños del mundo, literalmente. Y miren, no hay que hacer un proceso de investigación secular para darse cuenta, simplemente hay que leer la escritura, porque Dios nos dice que el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? No es Jesús, ¿cierto? Entonces, si el príncipe de este mundo es Satanás, significa que a quienes tiene él como secuaces, engañados, conscientes e inconscientes, a quienes manejan el mundo. Estas personas están encargándose de querer reescribir lo que antes era firmeza y palabra de Dios para nosotros. Tenemos que estar muy atentos, porque no todo lo que ellos le dicen que es bueno, es bueno. Es más, hay la garantía, casi que garantía, de que al contrario, a lo que le dicen bueno,
en realidad es bien malo, sino que pues no se ve, sino la puntica del iceberg que está enterrada por debajo. Dios quiere que nosotros afinemos nuestros oídos cada vez más. Y solamente la lima que tenemos para afilar, o esa piedra a afilar, es la palabra de Dios. No tenemos otra cosa. Pero sí es menester que nosotros podamos exhortarnos los unos a los otros para que podamos tomar decisiones. Y lo que no sepamos, busquemos a Dios para que nos diga. Cuando no tengamos claridad, busquemos a Dios para que nos diga. Pero cuando nos dicen abiertamente que esto que están haciendo va en contra de la ley de Dios, lo digo con respeto, casi que Dios nos diría, vas a mirar en realidad si eso es bueno o es malo cuando ya tú sabes lo que es bueno. ¿Ustedes recuerdan? Y ahora sí acabo con esto. Moisés, cuando iba huyendo con el pueblo, que dice que voltearon a mirar y estaba detrás del faraón con toda su gente a caballo. Y Moisés llega y se dispone a orar con Dios, está hablando con Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y separa las aguas. El poder lo estaba ejecutando por supuesto Dios. Moisés no tenía el poder, pero le estaba diciendo a Moisés, ¿y qué hablas conmigo si ya sabes lo que tienes que hacer? Nosotros deberíamos saber ya lo que tenemos que hacer cuando el estamento, cuando la institucionalidad nos quiera cambiar la ley de Dios para que lo obedezcamos a ellos. Y si sabemos que tienen su trampa, tienen su escondido, nosotros tenemos que estar muy avisados para no caer redondos en la trampa que el enemigo ha tirado. Amén. Vamos a dar gracias a Dios entonces. Padre, gracias porque tus escritos nos traen libertad, Señor. Lo que tu palabra registra nos trae comunión, Señor. Lo que tu palabra cuenta, Señor, nos trae fe y nos trae certeza de que si tú estás con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros, Señor. Lo intentarán, pero se darán cuenta, Padre, de que eres tú con nosotros. Y nos dices, nos aseguras, y nos lo quieres repetir hoy, Señor, que no es nuestra la pelea, es tuya la guerra, Señor. Te damos gracias, nosotros solamente tenemos que creerte, pero también obedecerte, Señor. Afina nuestros oídos para que podamos identificar, aún de nuestras propias palabras, qué es lo que sale y qué es lo que proviene de tu boca, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.